Hay un momento, y si estás viendo esto, probablemente ya lo viviste, en el que una persona que antes te importaba, que antes te quitaba el sueño, que antes ocupaba tus pensamientos durante horas, de repente deja de importarte. No de forma dramática, no con un portazo, simplemente. Un día dejas de sentir, le escribes por costumbre, no por necesidad. La ves y no sientes nada donde antes sentías todo. Y lo peor no es eso, lo peor es la culpa que viene después. Esa voz que te pregunta, ¿qué me pasó? ¿En qué momento me convertí en alguien que ya no siente? ¿Por qué el cerebro humano, después de amar tanto, de preocuparse tanto, de dar tanto, un día simplemente apaga el interruptor? ¿Por qué dejamos de extrañar a quien antes no podíamos dejar de pensar? ¿Por qué el silencio que antes dolía ahora se siente como alivio? Esa pregunta te la vas a hacer varias veces esta semana, aunque no quieras. Y hoy, antes de que termine este video, la vas a responder tú mismo. Quiero decirte algo antes de continuar. Lo que sientes, o mejor dicho, lo que dejaste de sentir, no te convierte en una mala persona. No eres frío, no eres cruel. No te volviste insensible de la nada. Durante mucho tiempo, probablemente pensaste que dejar de preocuparte por alguien era sinónimo de haberte roto por dentro, de haberte endurecido, de haber perdido algo humano en el camino. Pero hay una posibilidad que quizás nunca consideraste, que ese dejar de sentir no sea un defecto, sino una función. Una función psicológica antigua, silenciosa, que actúa mucho antes de que tú te des cuenta de que está actuando. Al final de este video vas a entender por qué tu mente hace esto, en qué momento exacto se activa y sobre todo, qué parte de ti sigue viva debajo de esa aparente indiferencia. Porque hay una diferencia enorme entre no sentir y no dejarte sentir. Y esa diferencia tiene nombre. Carl Jung la estudió durante décadas. Y lo que descubrió, todavía hoy, explica por qué de pronto dejas de extrañar a alguien que juraste que jamás ibas a soltar. Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo que rompió con Freud para construir su propia comprensión de la mente humana, dedicó buena parte de su vida a estudiar algo que llamó la sombra. La sombra no es maldad, ni es un monstruo interior como muchas veces se malinterpreta. La sombra es, simplemente, todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos para poder ser aceptados por los demás. Todo lo que aprendimos a esconder desde niños. El enojo que no podíamos mostrar, la necesidad que nos hacía sentir débiles, el cansancio de dar sin recibir, el miedo a no ser suficiente. Todo eso no desaparece, se guarda, se acumula, y un día, sin previo aviso, empieza a manifestarse de formas que ni siquiera reconocemos como propias. Una de esas formas es exactamente la que estás viviendo ahora, dejar de sentir por alguien. Porque según Jung, cuando una persona invierte demasiada energía emocional cuidando, sosteniendo, entendiendo y perdonando a otros, sin que esa energía regrese en la misma medida, el inconsciente, que es mucho más inteligente y protector de lo que solemos creer, empieza a construir una distancia. No porque quiera hacerte daño, sino porque está tratando de salvarte de algo que tu parte consciente todavía no quiere admitir, que esa relación, esa amistad, ese vínculo, te estaba costando más de lo que te estaba dando. Imagina una escena que probablemente ya viviste. Estás en una fiesta, rodeado de gente, y en medio de la música y las conversaciones sientes una desconexión extraña, como si estuvieras viendo la escena desde afuera. Alguien te habla, te ríes, respondes, pero por dentro no hay nada. O tal vez es una llamada telefónica con esa persona que antes era tu prioridad, y ahora, mientras habla, tú miras el techo, revisas la hora, esperas que termine. ¿O es ese silencio en la mesa familiar donde antes buscabas la aprobación de alguien y ahora simplemente ya no te importa lo que piense? Si esto te ha pasado, no estás roto. Estás en medio de un proceso que Jung llamó individuación.
el camino mediante el cual una persona deja de vivir para cumplir expectativas ajenas y empieza, lenta y dolorosamente, a reconstruirse desde adentro. Y ese proceso, casi siempre, empieza con pérdidas. No pérdidas de personas necesariamente, sino pérdidas de la energía que antes les dabas sin cuestionarlo. Aquí está el significado oculto detrás de todo esto. Cuando dejas de sentir por alguien, en realidad no estás perdiendo la capacidad de amar. Estás recuperando la capacidad de elegir en qué invertir tu amor. Durante años, tal vez diste afecto, atención, paciencia, disculpas, tiempo, sin preguntarte si eso te hacía bien. Y tu inconsciente, cansado de ver cómo te agotabas, empezó a cerrar puertas que tu parte consciente todavía se negaba a cerrar. Por eso un día simplemente ya no sientes lo mismo. No es que la persona haya cambiado necesariamente, es que tú, en tu interior, decidiste dejar de sangrar por alguien que no estaba cuidando la herida. Pero aquí viene la parte incómoda, porque es fácil quedarnos con la versión bonita de esto: me estoy protegiendo, estoy creciendo, estoy poniendo límites. Y sí, en parte es verdad. Pero Jung también advirtió algo más difícil de aceptar. Muchas veces, ese dejar de sentir no es solo protección, también es huida. Es más cómodo desconectarte de alguien que confrontarlo. Es más fácil dejar de sentir que decir la verdad incómoda de lo que necesitas. Es menos doloroso apagar el cariño que arriesgarte a pedir que te traten mejor y que te digan que no. Entonces, la pregunta que deberías hacerte no es solo ¿por qué dejé de sentir por esta persona? La pregunta más honesta es: ¿dejé de sentir porque ya no la necesito? ¿O dejé de sentir porque me da miedo seguir necesitándola y que eso no cambie nada? Y aquí llega la contradicción que probablemente no esperabas escuchar hoy. Lo que tú llamas fortaleza, esa indiferencia que sientes, esa capacidad de decir «ya no me importa», puede que en realidad sea una defensa. Jung decía que una de las funciones más antiguas de la psique humana es protegernos incluso de nosotros mismos, disfrazando el dolor de fortaleza para que podamos seguir funcionando. No sentir duele menos que sentir y ser ignorado. Por eso el cerebro, cuando ya no puede sostener más decepción, prefiere apagar la luz antes que seguir viendo lo que hay en la habitación. Quiero que te hagas esta pregunta y que no la respondas rápido, que te tomes unos segundos de verdad. La última persona por la que dejaste de sentir algo, ¿dejaste de quererla o dejaste de esperar que ella te quisiera de vuelta? Ahora vamos más profundo, porque hay una segunda capa en todo esto que Jung explicó con una claridad brutal. Él decía que gran parte de lo que llamamos personalidad, en realidad es una máscara, algo que llamó persona, la versión de nosotros mismos que construimos para encajar, para ser aceptados, para no ser rechazados. Y esa máscara, cuando la usamos demasiado tiempo con alguien, fingiendo que todo está bien, tragándonos molestias, sonriendo cuando por dentro estamos agotados, empieza a pesar tanto que un día simplemente ya no podemos sostenerla. Y cuando la máscara cae, lo que queda debajo no es maldad ni frialdad, lo que queda es cansancio puro. Y ese cansancio, disfrazado de indiferencia, es lo que tú interpretas como dejar de importarte a alguien. Este es el segundo motivo, más profundo que el primero. No dejaste de sentir por la persona. Dejaste de tener fuerzas para seguir fingiendo que la relación no te estaba costando algo que ya no podías pagar. Y hay un tercer nivel, todavía más incómodo. Jung hablaba de la proyección, la tendencia humana a ver en otros aquello que no aceptamos de nosotros mismos. A veces dejamos de sentir cariño por alguien no porque esa persona haya cambiado, sino porque esa persona nos refleja una parte de nosotros que preferimos no mirar. Alguien que nos recuerda nuestra propia necesidad, nuestra propia dependencia, nuestro propio miedo al abandono. Y en lugar de enfrentar eso en nosotros mismos, apagamos el sentimiento hacia el otro,
como si así pudiéramos apagar también esa parte incómoda de nosotros. Piénsalo un momento. La persona por la que dejaste de sentir te mostraba algo de ti mismo que no querías ver, tu propia necesidad de aprobación, tu propio miedo a no ser suficiente. A veces no dejamos de querer a alguien, dejamos de querer vernos reflejados en lo que esa persona despertaba en nosotros. Hay todavía una cuarta razón, y esta es quizás la más silenciosa de todas. Jung hablaba del concepto de energía psíquica, algo parecido a una batería emocional limitada. Cada vínculo que sostienes, cada amistad, cada relación, cada conversación difícil, cada perdón que otorgas, consume energía de esa batería. Y cuando das más de la que tienes, durante suficiente tiempo, el cuerpo y la mente entran en lo que él llamaba un estado de enantiodromía. Todo aquello que fue excesivo, tarde o temprano se convierte en su opuesto. El amor excesivo se convierte en indiferencia. La entrega total se convierte en desapego total. No como castigo, sino como un mecanismo natural de equilibrio. Tu psique, literalmente, se está autorregulando. Esto explica por qué a veces la persona que más amaste es exactamente la que hoy te genera menos. No porque haya menos amor disponible en ti, sino porque tu psique, agotada de dar sin límite, activó el freno de emergencia antes de que te destruyeras por completo. Ahora quiero llevarte un poco más lejos todavía, porque hay una quinta razón que Jung conectó directamente con la infancia. Muchas personas que de adultas dejan de sentir de golpe por otros, aprendieron desde niños que sentir demasiado era peligroso. Tal vez creciste en un hogar donde expresar necesidad te hacía vulnerable a la burla, al castigo o simplemente a ser ignorado. Y tu psique aprendió una lección temprana. Si sientes menos, sufres menos. Si te desconectas antes de que te abandonen, el abandono duele menos. Entonces, de adulto, cuando una relación empieza a parecerse, aunque sea remotamente, a esas heridas de la infancia, tu inconsciente activa el mismo mecanismo de defensa, apagar el sentimiento antes de que el otro tenga la oportunidad de hacerte daño primero. Y aquí hay una sexta capa, la más filosófica de todas. Jung creía que el ser humano no está destinado a amar de manera ilimitada a todos los que pasan por su vida. Cree que hay una especie de inteligencia interna que decide, muchas veces sin permiso de la mente consciente, quién merece seguir ocupando espacio en tu energía emocional y quién ya cumplió su función en tu historia. No todo vínculo está diseñado para durar para siempre. Algunas personas entran en tu vida para enseñarte algo específico, y cuando esa lección termina, aunque tú conscientemente quieras seguir sintiendo lo mismo, algo dentro de ti simplemente cierra ese capítulo. Ahora viene el giro, porque hasta este momento hemos hablado de protección, de cansancio, de proyección, de energía limitada, de heridas de infancia, de ciclos que terminan. Pero hay una séptima razón, la que Jung consideraba la más profunda de todas, y es la que conecta directamente con la sombra de la que hablamos al principio. A veces dejamos de sentir por alguien no porque esa persona ya no valga la pena, sino porque seguir sintiendo por ella nos obligaría a cambiar algo de nuestra vida que no estamos listos para cambiar. Es más fácil apagar el cariño que enfrentar la decisión de poner un límite, de pedir más respeto, de irnos, de hablar claro. Dejar de sentir, entonces, puede ser también una forma silenciosa de evitar una decisión que tu vida entera te está pidiendo que tomes. Volvamos ahora a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Por qué el cerebro humano, después de amar tanto, un día simplemente apaga el interruptor? La respuesta, después de todo este recorrido, es esta. No lo apaga por crueldad, ni por frialdad, ni porque hayas dejado de ser una persona sensible.
Lo apaga porque tu inconsciente, esa parte tuya que trabaja incansablemente incluso cuando duermes, decidió que ya era momento de protegerte de algo que tu parte consciente todavía no se atrevía a admitir. Ya sea cansancio, proyección, una herida antigua, un ciclo que terminó o una decisión que estás evitando tomar. Dejar de sentir nunca es el problema real, es apenas el síntoma visible de algo mucho más profundo que está ocurriendo debajo de la superficie. Y esto nos lleva a la transformación. Porque a partir de hoy puedes empezar a mirar esa indiferencia que sientes de una forma completamente distinta, no como una prueba de que algo está mal contigo, sino como una señal, un mensaje que tu inconsciente te está enviando desde hace tiempo, intentando decirte algo que tu mente consciente todavía no había querido escuchar. La próxima vez que sientas que dejaste de importarte por alguien, en lugar de preguntarte ¿qué me pasa?, pregúntate ¿qué estoy protegiendo? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí está pidiendo descanso? Esa simple diferencia en la pregunta puede cambiar por completo tu relación contigo mismo. Y aquí te dejo la pregunta final, la que quiero que te acompañe después de que este video termine, mucho después de que cierres la aplicación y sigas con tu día. Si dejar de sentir por alguien es la forma en que tu inconsciente te protege, ¿de qué exactamente te está protegiendo hoy? ¿Y estás listo para escuchar la respuesta o prefieres seguir llamándolo indiferencia? Si este video te hizo pensar en alguien específico, en un nombre, en una cara, en una conversación que nunca tuviste el valor de tener, quiero que lo dejes en los comentarios. No hace falta contar toda la historia, solo escribe la palabra reconocí si algo de esto te tocó de verdad. Y si quieres que profundicemos en la próxima entrega sobre cómo distinguir entre un límite sano y una herida sin sanar, dímelo también ahí abajo. Nos vemos en el próximo video.